Buen día, hermanos. Buen día, ¿cómo están? Espero que anden bien. Vamos a empezar antes que nada. Somos 10, así que te invito, como hice el domingo pasado, que vayas al grupo de la iglesia y decirle, hermano, conectate, levantate, conectate. Tenés que tocar un botón así, tic, y ya está, estás viéndonos. Tenés 2 minutos para poder hacerlo. Buen día. Tenemos a Isabela que nos saluda, buen día. Tenemos a Ricardo, toda la familia tejerina. A Carlos también. Esteban, buen día. Esteban, ¿nos escuchás bien? Decime si nos escuchás bien, si no subimos un poquitito más el volumen. Escribime ahí en el Face. Vamos a ir esperando a los hermanos que están un poquito lentos. Arriba, hermanos, yo sé que hace frío, pero imagínense si tuviéramos que estar acá. Más frío todavía, ¿eh? Así que esto es más fácil imposible. Tenés que levantarte de la cama, apretar el cosito de Facebook y seguir la transmisión. Levántate, no seas vago. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto, entonces. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra. En Salmo 66, versículos 1 al 8. Es una invitación a alabar al Señor en esta mañana. Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Amén. Regocijémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Amén. Sabemos que esta ha sido una semana difícil para muchos. Ha sido una semana con dificultades en lo que es la salud, lo que es laboral y en tantas otras cosas más, pero no queremos dejar pasar este tiempo sin pedir oración por nuestro hermano Francisco, que está con COVID. Pedimos al Señor que él pronto ya esté sano y pueda estar, como siempre, activo, como es Francisco. Pedimos también por Flora, su esposa, que también el Señor esté sanándola, y también por Lidia, que también estaba con temas de salud. Y también Seba y Sofi también estaba. Sí. Sofi, así que oramos por ellos, le pedimos al Señor que pronto ellos puedan ya estar bien. Así que, bueno, eso. En esta semana difícil te invito a que alabes al Señor como nunca antes, que le pongas ganas, que exaltes su nombre, que glorifiques su nombre en esta mañana. Amén. Llena viva el fuego de mis soles con poder, que los cielos arden, nadie es como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita el rey, vence a sus rivales, nadie es como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos? ¿Quién bajó a salvarnos de tractores de
Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén, Señor. Amén. Alabamos tu nombre en esta mañana, glorificamos tu nombre, porque sos un Dios santo, 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 Señor. Gracias por tu inmensidad, gracias porque sos quien gobierna todo, absolutamente todo, y nada escapa de tu voluntad, Señor. Gracias por tanto que nos has dado, Señor. En tu nombre oramos en esta mañana, glorificamos tu nombre y seguimos alabando tu nombre, Señor. Amén. Continuamos con la lectura de la palabra en Colosenses 2, versículos 9 al 15. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¡Qué amor! Mis pecados decido olvidar, lanzados al mar no los quiere contar, venciendo mi siente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda, paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó,
Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, amén. Su gracia es mayor a lo que te imaginás, mayor a tu pecado, mayor a lo que hayas hecho en tu vida. Su gracia es mayor. Amén. Seguimos alabando al Señor en esta mañana. Él es nuestro Redentor, nuestra roca eterna. Él es nuestro refugio. Y eso vamos a cantar en esta mañana. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Más tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad.
mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi Redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén. Amén. Alabando al Señor en esta mañana. Gracias, Dios, por poder adorarte, alabarte en esta mañana. Gracias, Dios, por poder glorificar tu nombre. Gracias porque nos has hecho parte de tu pueblo, Señor. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por no tratarnos conforme a nosotros lo hacemos, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia, tu cuidado y tu amor hacia con nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fiel, a serte obediente, Señor, a todo lo que nos pedís por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, Señor. En tu nombre oramos en esta mañana. Amén. Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, Tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. enséñame. Enséñame a cantarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor.
gracias porque podemos alabarte. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu amor, tu consuelo, tu sostén. Gracias por ser nuestro Redentor, nuestro Defensor, Señor. Gracias por estar en momentos de angustia, en momentos de debilidad, en momentos de pecar. Sabemos que vos estás ahí, Señor, que podemos contar con tu misericordia que se renueva cada día, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Dios. Amén. Amén. Ahora va a venir Fer a compartir la palabra del Señor. No se vayan, quédense ahí. Hacemos como un pequeño corte de unos 30 segundos, que Fer se acomoda acá y ya continuamos. Por nuestra parte, les dejamos un saludo enorme. Esperemos que ya la semana próxima o hoy mismo tengamos novedades sobre congregarnos en persona, no vía internet, que no es lo mismo. Así que bueno, oremos por eso, oremos por los hermanos que están pasando necesidad, ya sea de salud o lo que sea. Oremos por ellos, preocupémonos por ellos, llamémoslos, ocupémonos de ellos. Y esta semana fue el cumpleaños de Rodri y de Ariel también, así que les deseamos un muy feliz cumpleaños. Y bueno, cuando vengan que traigan torta, porque si no, nada. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Hola, buen día hermanos, un gusto nuevamente poder estar con ustedes por este medio. Gracias Marcos, Didi, por el tiempo de alabanza, bueno, Vane y Rodri también acá que están transmitiendo. Un lindo tiempo para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. A pesar de las circunstancias, somos llamados a invocar el nombre del Señor. Hoy vamos a leer un texto bíblico que justamente nos habla, nos llama, nos incita a, en todo lugar y en todo tiempo, levantar el nombre del Señor en alto, exaltarle. Si hoy el lugar, el templo donde hoy estoy, me está tocando compartir por medio de un celular o de una cámara, si hoy tuviéramos que quitar el celular o la cámara y tuviera una cantidad de personas conforme a lo que estoy viendo conectados, ¿sí? Que son 18 conectados, en los cuales tengo que restarle por lo menos 5 porque hay 5 conectados en este lugar, ¿sí? Somos por lo menos 5, yo estoy conectado, así que ya ahí descontamos uno. Rodri está conectado también, descontamos otro, Vane también, descontamos otro, Didi también, descontamos otro, Soles también, descontamos otro. Estaríamos en un problema, porque lo que estaríamos viendo en este momento, si no estuviéramos la situación en la cual nos encontramos de pandemia, es que seríamos muy, pero muy poquitos en el lugar de adoración, en nuestro lugar de adoración. Pensaba en esto y lo primero que me venía a la cabeza es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de congregarnos, y esto es una realidad, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, sabemos de las restricciones,
Sin embargo, pensaba también en la necesidad natural que tenemos de alimentarnos. Día tras día, ¿sí? Nos levantamos, cada uno de nosotros, antes de comenzar, algunos lo hacen así, antes de comenzar tomamos nuestro desayuno, luego salimos a trabajar, algunos a media mañana tenemos que hacer ese pequeño break, ¿sí? Para también seguir alimentándonos un poquito y poder continuar rindiendo en nuestro trabajo. Luego al mediodía tenemos ese tiempo de descanso para poder almorzar. Cuando salimos de nuestro trabajo, llegamos a nuestra casa y necesitamos sentarnos a tomar un mate y a, obviamente, poder picar algo. Y también a la noche nos reunimos como familia a cenar. Yo no sé si todos hacen así, creo que la mayoría o ninguno hace eso, pero bueno, eso sería el ideal. La verdad es que va variando. Ahora, lo que quiero que veas es cuánto necesitamos, fuera de la necesidad física de poder alimentarnos, cuánto nosotros necesitamos no solamente alimentarnos en nuestro cuerpo, sino que también el hecho de poder almorzar, cenar, conlleva una necesidad de poder interactuar, ¿sí? Cuando nos sentamos alrededor de una mesa, lo que estamos haciendo es no solamente estamos llenando nuestros cuerpos para poder tener energía, para poder rendir, sino que también lo que estamos haciendo es interactuar con otros, ¿sí? Ese es el sentido de sentarnos todos en una mesa. Habitualmente cuando llega la noche y nos sentamos en una mesa, uno le pregunta al otro, habitualmente el padre pregunta al otro o a sus hijos, a su esposa, ¿cómo fue tu día? Y comienza una interacción en la familia. La Biblia nos habla de la palabra de Dios como nuestro alimento diario. Ahora, si la palabra de Dios es nuestro alimento diario, también es una obviedad de que conlleva no solamente en la necesidad que tenemos en nuestro espíritu de alimentarnos por la necesidad que tenemos de poder tener, por ejemplo, energía para poder rendir en nuestro día, sino que también conlleva la necesidad que tenemos de interactuar con otras personas. Hermanos, hoy está una seria costumbre, y cuando hablo de seria, estoy hablando por lo peligroso que es, de algunos tomar el hecho de que hoy estamos en una restricción, en una pandemia, y no tenemos la posibilidad de juntarnos, pero algunos están tomando esta situación de una manera muy, pero muy seria en lo peligroso. Algunos no se dan cuenta, o sí se dan cuenta y lo continúan haciendo, de que su vida espiritual está corriendo seriamente peligro. Otra vez, si nosotros hoy estuviéramos un domingo normal en el templo, tendríamos alrededor de 25 personas. Hace poco hicimos un recuento, en realidad lo hizo Didi y Vane, para poder comenzar a reunirnos. El domingo pasado íbamos a comenzar, y necesitábamos dividir la reunión para poder cumplir algunos protocolos, por lo menos cumplir un distanciamiento. Lo cierto es que lo que pudimos hacer es dividir la iglesia en dos partes, la congregación en dos partes, y en esa división nos dio un proporcional de 80 personas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando? Y no le voy a preguntar a aquellos que no están, porque no van a escuchar, pero pregunto a aquellos que están, ¿qué está pasando en nuestra iglesia hoy? Que tenemos hermanos que no tienen el interés
y no estoy hablando de todos, tal vez algunos no tengan megas, estoy hablando de aquellos que tienen la posibilidad y hoy prefieren no estar compartiendo, aún por medio de estas circunstancias tan difíciles, con la congregación. Como dijimos, estamos en un tiempo difícil. Y en los tiempos difíciles, la familia lo que hace es sostenerse unos con otros. Imagínense una persona que es diagnosticada con cáncer y de repente la familia dice, qué tremendo lo que te está pasando, pero pasan los días y ni siquiera se comunican y empiezan a aislar, o a aislarse ellos o a aislar a la persona. Obviamente esto puede ser letal. Hermanos, en esta mañana quiero exhortarlos y quiero llamarlos nuevamente como su pastor a que vuelvan a congregarse. Dejen y dejemos de ser niños. Dejemos la irresponsabilidad. Cuando no nos congregamos, no solamente nos afectamos nosotros mismos, sino que afectamos a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia del Señor. Antes de comenzar la palabra, quiero anunciar a partir del próximo domingo, si nuevamente el gobierno nos permite, vamos a comenzar las reuniones presenciales. Vamos a dividir las reuniones en grupos. A partir de la semana que viene, vamos a comenzar también, si es por Zoom y si tenemos que pagar una cuenta por Zoom, vamos a comenzar a tener nuestra reunión de oración todos los miércoles. No presencial, pero vamos a empezar a hacerlo. Así que Ofe, anda anotando el gasto. Rodri va a estar encargado de la reunión de oración este domingo con Vane, este miércoles con Vane, que vamos a hacerlo por Zoom. Hermanos, dejemos de jugar al Evangelio. Hablamos los últimos domingos, tanto en Primera de Tesalonicenses como en Segunda de Tesalonicenses, la necesidad que tenemos de vivir seriamente el Evangelio, sabiendo de que el día del Señor está cerca, sabiendo de que Cristo viene por su iglesia. Necesitamos entonces comprometernos como iglesia a exaltar el nombre del Señor. Hablamos de lo que significa la segunda venida de Cristo para nosotros. Fuimos no solamente exhortados por la palabra a vivir el Evangelio, sino que también vino a nuestro corazón por medio de la palabra un bálsamo de saber de que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esa venida va a ser real, va a ser visible, y no solamente va a ser real y visible, sino que también nosotros seremos glorificados con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en las nubes a buscar a su iglesia, a nosotros. Vimos lo que va a representar ese día terrible para aquellos que no reconocen el señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Aquellos que niegan la eficacia del sacrificio de nuestro Señor serán juzgados. Pero nosotros, los que vivimos por gracia, aquellos que hemos sido salvados y que no merecemos ni merecimos absolutamente nada, aquellos que miramos a nuestro interior y lo único que vemos es maldad, pecado, y en el cual no nos jactamos, sino que miramos la cruz de Cristo y vemos el amor inmenso de nuestro Señor, y nos vemos rescatados del lodo
en el cual nos encontrábamos y hoy somos y estamos en la gloria de Cristo, como dice el apóstol Pablo, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros, los que hemos sido salvados por gracia, hoy levantamos el nombre de Dios en todas partes, en todo el mundo, en toda nación, en toda lengua. Extraño un poco el tiempo de alabanza en español y portugués. Qué lindo tiempo, ¿no? Tremendo. Ya vamos a volver nuevamente. Extrañamos mucho a los brasileños que andan por alguna parte en Brasil, allá disfrutando de las playas. Oramos por ustedes. Hoy vamos a comenzar una nueva serie y vamos a meternos muy, pero muy de lleno en esta carta tremenda del apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios. Vamos a comenzar con la carta del apóstol Pablo, entonces, a los Corintios, Primera de Corintios. Quiero hacer una pequeña introducción para que podamos entender un poco el contexto de lo que vamos a leer. Habíamos hablado de que Pablo había estado en la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Él había permanecido en Tesalónica aproximadamente unas 3 semanas y en ese lugar él había establecido una iglesia sana. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 18, vamos a ver al apóstol Pablo que luego de haber estado en la ciudad de Atenas, en el capítulo 17, Pablo había estado, como dije, en la ciudad de Atenas predicando el Evangelio. Recordemos aquella situación donde el apóstol Pablo toma de una manera elocuente la predicación y empieza a hablarles a aquellos hombres que eran considerados, según la época, hombres pensantes. Si algún profesor de homilética tuviera que evaluar el mensaje del apóstol Pablo desde la perspectiva humana, podría decir que tal vez el apóstol Pablo predicó el mejor sermón de la historia en aquella ciudad, en Atenas. Tomó el contexto de esas personas, aún no solamente tomó el contexto, sino que utilizó su idolatría para mostrarle la realidad del Dios, aquel Dios que para ellos era el Dios sin nombre, y les habló acerca de ese Dios como el creador de todas las cosas y obviamente el salvador de los hombres. Sin embargo, vemos que en Atenas el apóstol Pablo había tenido muy, pero muy poco éxito. ¿Por qué? Particularmente, hermanos, porque el éxito de la predicación del Evangelio no tiene que ver con la elocuencia. Dios puede utilizar a personas que son muy elocuentes, pero también Dios puede utilizar a personas que no tienen la capacidad de comunicar, como lo vemos por ejemplo en el caso del Antiguo Testamento, Moisés, o como lo vemos también en otros casos en el Nuevo Testamento, hombres sin preparación, predicando un mensaje extraordinario y haciendo una exposición del Evangelio de todas las Escrituras. Obviamente Pablo no entraba en este grupo. Pablo era un hombre elocuente, un hombre preparado. Sin embargo, una cosa que Pablo descubre en Atenas es que el Evangelio no tiene que ver con palabras elocuentes, no tiene que ver con palabras de este tiempo, de este siglo, dice él, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hoy quiero hablar y quiero hacer un énfasis en el texto en el cual vamos a leer en una palabra, pero más adelante vamos a hacerlo. Como dijimos, Pablo ha llegado a Atenas, no ha tenido éxito y para que tengamos una idea, Atenas estaba prácticamente, por así decirlo, al frente, ¿sí?, de Corinto. De hecho, desde Corinto se podía observar la ciudad de Atenas. Atenas era considerada la capital del pensamiento de todo
de todo el Imperio Romano. Recordemos, antes del Imperio Romano había estado el Imperio Griego y los griegos habían llenado de elocuencia prácticamente todo el mundo conocido. Ellos ganaban no solamente en la guerra, sino que también ganaban por el intelecto. Otra ciudad conocida en el tiempo del apóstol Pablo era la famosa Esparta. Así como Atenas era reconocida por su elocuencia y por su destreza en lo mental, personas cultas, sabias, también Esparta era conocida por su fuerza, no solamente en lo intelectual, sino también en lo físico. Era, por así decirlo, Esparta, la ciudad o el brazo armado de todo Grecia. Eran guerreros. Todos hemos visto esa película 300, ¿verdad? De aquellos 300 espartanos que fueron a la guerra. Y eso representaba a Esparta. De hecho, en la misma película se habla acerca de estas dos ciudades. Los atenienses, aquellos que vivían y despertaban y estaban constantemente filosofando, y estos espartanos que eran el brazo armado de todo Grecia. Eran guerreros. Ahora, en ese tiempo existía una tercera ciudad, y esta ciudad era Corinto, la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto encontramos no solamente aquellos intelectuales que emigraban a aquella ciudad, a Corinto, que venían desde Atenas, sino también encontramos aquellos hombres que venían de Esparta, hombres fuertes, armados. Pero estas personas se encontraban con otra cultura particular de Grecia. En Corinto encontrábamos la parte tal vez más importante que jamás haya habido en el Imperio Romano. En Corinto encontrábamos la importancia del comercio de una ciudad. Por así decirlo, la tercera pata del imperio, y era la económica. Ahora, esto conllevaba que dentro de la ciudad podíamos encontrar diferentes personas y diferentes culturas. Dentro de esta ciudad se habían levantado varios templos, obviamente templos no al Dios verdadero, sino a falsos dioses. Uno de ellos era la diosa Venus, en el cual se había tomado alrededor de 1000 doncellas para servir dentro de ese templo. Algunos comentaristas dicen que esta ciudad Corinto, desde su despertar hasta el anochecer, era literalmente una cueva de orgías constantes. Se veía la mayor depravación del corazón del hombre en los caminos de esa ciudad. Lo cierto es que Pablo llega a esta ciudad, a Corinto, esta ciudad que, como dijimos, era una ciudad hundida en el pecado, y él comienza a predicar el Evangelio. Lucas nos cuenta que en esta ciudad él se había encontrado con dos cristianos, un matrimonio llamado Aquilas y Priscilas, y ellos comenzaron a predicar el Evangelio, y durante más de 1 año y medio el apóstol Pablo permaneció en esta ciudad. Muchos esclavos se acercaron a escuchar el mensaje del Evangelio del apóstol Pablo. Muchos de ellos se convirtieron al Evangelio de Cristo. Luego que el apóstol Pablo se va, empiezan a llegar algunos rumores de la ciudad de Corinto. Como dijimos, el ejemplo de una iglesia sana, ¿cuál era? Tesalónica.
el ejemplo mayor de una iglesia enferma es la iglesia de Corinto. Ahora, por favor, tengamos en cuenta esto. Yo no estoy diciendo de que no eran iglesia. No estoy diciendo de que estos eran una secta o algo por el estilo. Estoy diciendo que en Corinto tal vez encontramos el mayor ejemplo de una iglesia enferma, agonizando. El apóstol Pablo entonces escribe a esta iglesia en la cual él mismo había fundado. Pero tengamos en cuenta algo antes de empezar a leer el texto bíblico. Cuando el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, él lo hace particularmente por una razón. La razón es que Pablo estaba siendo cuestionado. Aún dentro de la iglesia que él había fundado, él estaba siendo cuestionado si él era o no era un verdadero apóstol. Imagínense esta situación de personas que uno mismo le predica el evangelio y de repente esas personas empiezan a cuestionar si vos en verdad sos o no sos cristiano, o si sos o no sos un verdadero creyente. Estas personas habían tenido el descaro de empezar a cuestionar el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Entonces ahora Pablo les escribe y les empieza a enseñar y a mostrar las diferentes situaciones que se encontraban en medio de ellos y cuán enfermos y cuánto necesitaban del evangelio de Cristo para rever aquellas situaciones que se estaban viviendo. En ellas, por ejemplo, encontramos divisiones. En los primeros capítulos el apóstol Pablo habla acerca de aquellas divisiones que había en la iglesia de Corinto. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otro gran predicador que había llegado a la ciudad de Corinto y ellos tomaban a Apolos como un referente. Y otros decían, yo soy de Cefas también, del apóstol Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo, o sea, los otros no me importan. Divisiones dentro de la iglesia. El apóstol Pablo también les va a hablar acerca de la inmoralidad que se vivía, y recordemos, por eso hice esta introducción de lo que representaba Corinto, era una cueva de inmoralidad, y esa cueva de inmoralidad o aquellas personas que vivían de esa manera se introducían en la iglesia y vivían literalmente una vida de inmoralidad dentro de la iglesia del Señor. Pablo nos va a hablar en el capítulo 5 de aquel caso tremendo, terrible, de inmoralidad de un joven que tenía relaciones amorosas con su madrastra. Luego el apóstol Pablo también va a acusar a la iglesia de Corinto de ser no solamente inmoral, sino también de tomar las cosas sagradas del Señor, tomarlos como si fuera nada. Ellos también cuestionaron la resurrección de Cristo y la resurrección futura de nosotros como pueblo de Dios. Era una iglesia que tenía varios problemas. Sin embargo, Pablo comienza su carta de esta manera. Por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 1. En los primeros versículos vamos a leer la introducción del apóstol Pablo. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a los hermanos de la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, santificados en Cristo Jesús y llamados a formar parte del pueblo santo, con todos los que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame sobre vosotros su gracia y su paz. En los próximos versículos, Pablo va a dar esta famosa acción de gracia en la cual constantemente vemos en sus cartas. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios. Os ha dispensado por medio de Cristo Jesús, pues por medio de Él os ha dado Dios gran riqueza espiritual, tanto de palabra como conocimiento, de manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad entre vosotros. De este modo no os falta ningún don de Dios mientras esperáis el día que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios os mantendrá firme hasta el fin para que nadie pueda reprocharos, para que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, Dios que siempre cumple sus promesas es quien os ha llamado a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Quiero que si podés, si tenés tu Biblia, puedas marcar una palabra en la cual quiero hoy hacer o basar esta predicación, y es la palabra llamado. En el primer versículo el apóstol Pablo dice que él ha sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Y también en el versículo 2 el apóstol Pablo habla a estos hermanos de Corinto y les dice que ellos también habían sido llamados para formar parte del pueblo santo de Dios. En el versículo 9, no voy a hacer tanto hincapié en esos versículos en la acción de gracia, pero también en el versículo 9, el apóstol Pablo dice que Dios, quien siempre cumple sus promesas, es quien los ha llamado a vivir en comunión con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, si marcaste esa palabra en tu Biblia, quiero contarte un poco cómo se traduce esa palabra en el texto griego, y quiero que veamos, voy a leerlo, no quiero que lo busques porque si no vamos a estar mucho tiempo, pero quiero que veamos en dónde aparecen nuevamente estas palabras. Cuando el apóstol Pablo escribe esta palabra llamado, la palabra es kletos. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo está hablando particularmente de su llamado al servicio a Dios. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, él está hablando de su llamamiento particular al servicio a Dios. Sin embargo, cuando él habla acerca del llamamiento de los corintios a ser parte del cuerpo santo de Dios, él utiliza exactamente la misma palabra, kletois. Cuando comenzó la Reforma Protestante, luego cuando fue llegando a diferentes partes de Europa, comenzó una gran disputa acerca de dos puntos particulares o dos pensamientos particulares en los cuales hasta hoy vemos constantemente diferentes posturas y peleas. Todos sabemos de qué estamos hablando. De un lado, aquellos llamados arminianos, un pensamiento que no nació en el siglo XVI, sino que venía desde el siglo IV con un hombre llamado Pelagio. Y del otro lado, aquellos llamados calvinistas. Estas dos posturas se toman particularmente, o el nombre se toma por aquellos líderes o aquellos que en cierta manera comenzaron con el pensamiento, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Lo cierto es que uno de los puntos en los cuales estuvo en cuestión y estuvo en batalla fue
acerca del llamamiento de Dios. Los arminianos proponían de que había un libre llamado de parte de Dios y que ese libre llamado de parte de Dios se hacía eficaz una vez que el hombre en su libertad absoluta de decidir, o sea, su libre albedrío, aceptaba o no, o rechazaba el llamamiento al Evangelio. Sin embargo, la postura calvinista, que es la cual nosotros abrazamos, o por lo menos yo abrazo como pastor de la iglesia, enseñaba que el llamamiento de Dios era absolutamente eficaz. En otro nombre muy conocido podríamos llamarlo, o algunos teólogos lo llaman como gracia irresistible. Lo cierto es que una postura u otra hablaban acerca de un llamamiento. El llamamiento de Dios, guste a quien le guste, existe. Ahora, ¿podríamos dividir el llamamiento de Dios en dos maneras? De hecho, en este momento Dios está haciendo un llamamiento a personas que tal vez no han escuchado el Evangelio de Jesucristo, ¿o sí? ¿Podríamos definir el llamamiento de Dios como la predicación o la proclamación del Evangelio? Y podríamos definir ese llamamiento como el llamamiento externo. Pero también debemos hablar del llamamiento interno. Aquel llamamiento que es, como dijimos, eficaz y que hace que nosotros, hombres y mujeres muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, podamos creer en Cristo Jesús. ¿Alguna vez te preguntaste cuál era la diferencia de la persona que estaba a tu lado, que tal vez no creyó en el Evangelio de Jesucristo, o de algún familiar que no creyó en el Evangelio de Jesucristo y vos? El apóstol Pablo nos va a hablar en este capítulo acerca del Evangelio y cómo ese Evangelio toma poder en nuestra vida. Pablo dice, no tiene que ver con lo intelectual. O sea, lo que Pablo te está diciendo es, no fue tu inteligencia, no es que vos fuiste más vivo que otro, no es que hubo una oferta de salvación y vos dijiste, mirá, esto me conviene. De hecho, la Biblia nos dice que si nosotros hubiéramos decidido y si dependiera de nosotros, nosotros correríamos en contra del Evangelio de Cristo porque somos aborrecedores de Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla acerca del llamado de Dios como algo eficaz. No voy a leer todo Hechos capítulo 9, pero quiero recordar cuando el apóstol Pablo es llamado. Pablo estaba yendo camino a Damasco. Él había reclutado cartas para poder llevar a los cristianos a la ciudad de Jerusalén para ser juzgados por la ley, por el concilio. Algunos ni siquiera llegaban a Jerusalén, los apedreaban antes de llegar. Pero Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Si hay alguien que puede hablarnos acerca del llamado eficaz de Cristo, sin duda que es el apóstol Pablo. Pablo estaba acompañado con otros hombres yendo a Damasco para poder exterminar a todo lo que tenía que ver con Cristo. Ahora recordemos la situación. Entonces, de repente, cuando Pablo está camino a Damasco, se presenta el Señor y ruega al apóstol Pablo, Pablo, por favor, ya no me persigas. Pablo, por favor, necesito entrar en tu corazón. Estoy golpeando a tu puerta, Pablo. Ya no me niegues, Pablo, por favor. Sé que tenés todo, pero todavía yo puedo hacer algo más.
Pregunto, ¿alguna vez escuchaste alguna predicación así? Porque habitualmente escuchamos esto, ¿verdad? Hermanos, el Evangelio no es así. Pablo no tuvo absolutamente nada que ver en su conversión. Pablo se encontró con Cristo y Cristo le dijo: a partir de hoy vas a saber lo que es sufrir por mi causa. Jesús le preguntó: ¿querés? Pablo, ¿te animás? Mirá que no es trabajo fácil, ¿eh? Cristo le dijo: vos a partir de este momento sos parte de mi pueblo. A partir de este momento, Pablo, vos vas a ser parte de mi ejército. Pablo fue llamado eficazmente por Dios. Hermanos, solamente Dios es el que puede llamarnos, no solamente al servicio, sino también a salvación. Porque Pablo, en el momento que se encuentra con el Señor, es verdad, es llamado a predicar el Evangelio, aunque pasaron 14 años aproximadamente del momento en que se encuentra con el Señor hasta comenzar su primer viaje misionero. Sin embargo, el apóstol Pablo, lo que ocurrió con él, camino a Damasco, es el llamamiento de Dios al corazón, un llamamiento eficaz. Hermanos, nosotros como predicadores no podemos jamás introducirnos dentro del corazón de las personas. Nosotros como predicadores jamás podemos quitar del pecho de las personas su corazón de piedra que aborrece a Dios y poner un corazón de carne que ama a Dios. Eso lo hace Dios. No sabemos cómo o por qué, pero Dios llama a personas por su pura gracia. Si estuviéramos todos acá, hay un grupo, pero ¿podríamos levantar la mano los que estuvimos muy calificados para ser llamados por Dios? Ni la cabeza podríamos levantar, ¿verdad? El llamamiento de Dios es eficaz. A quien Dios quiere llamar, hermanos, a quien Dios quiere llamar, esa persona, quiera o no quiera, vendrá a Él. Quiero leer rápidamente dónde encontramos otros textos que nos hablan acerca de esta palabra, kletos o kletoi. En el primer texto, Mateo capítulo 20, versículo 16, encontramos justamente esta palabra. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, pero muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Intenté asociar esta palabra porque no sé si se dieron cuenta, está hablando de dos grupos particulares. Aquellos que son llamados y aquellos que son escogidos. Lo cierto es que lo que encontré o lo que vi es que en realidad Dios constantemente, por medio de la predicación del Evangelio, hace un llamado general a las personas. Todas las personas, hermanos, deben ser llamadas al Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, el llamado eficaz del Espíritu Santo es solamente para aquellos que han sido escogidos por Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1, para apoyar lo que estoy diciendo y no me apedreen. No son muchos los que están acá, pero podrían. Romanos capítulo 1, versículo 1, otra vez Pablo hablando de su llamamiento apostólico. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. También Pablo hablando de aquellos cristianos que habían creído en Cristo Jesús. Miren cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo.
¿Ven cómo la misma palabra se aplica al llamamiento, no solo ministerial, a la predicación del Evangelio, sino también a la salvación? Llamados a ser de Jesucristo. Continúa el apóstol Pablo y dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, llamados a ser santos. Luego vamos a explicar eso. Un texto que nos podría terminar con esta discusión o con esta exposición, que diríamos claramente el llamado de Dios es un llamado a salvación, es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son cletos, llamados. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, el final de estos llamados. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Estos son algunos textos solamente en los cuales quería mostrarte que la idea y la palabra llamados está no solamente en el texto que leímos en 1 Corintios, sino que encontramos esta palabra en muchísimos otros textos en el Nuevo Testamento. O sea, lo que voy es la idea de llamamiento eficaz, o este llamado no lo encontramos de una manera esporádica en algún texto bíblico en el cual podríamos nosotros decir, bueno, puede entrar en duda. La Biblia nos habla acerca del llamado de Dios. Ahora, quiero meterme un segundo en el texto y lo que Pablo está diciendo. Obviamente el apóstol Pablo había sido llamado al servicio de Dios y él de hecho está defendiendo su servicio. Pablo dice que ha sido llamado por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo. Él está defendiendo el hecho de que Pablo había sido llamado a predicar y a proclamar el Evangelio de Jesucristo y obviamente esto le daba autoridad en medio de las iglesias. Ahora, hermanos, tengamos en cuenta algo para hablar primero de ministerio, porque muchas personas dicen, ven, pero en realidad Pablo está hablando del llamado al servicio. Pregunto, ¿acaso Dios puede llamar al servicio a alguien que no ha sido salvo? Recordemos en Hechos capítulo 9, Pablo, ¿por qué? Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, lo primero que quiero decirte en cuanto al llamado de Dios es que podemos disfrutar no solamente de una vida nueva, y eso es verdad, y gloria a Dios por eso. En Cristo somos llamados a vivir en salvación de nuestros pecados y somos llamados a disfrutar de una eternidad con nuestro Padre Celestial sin que nada nos impida acercarnos a Él libremente. Pero también a Dios. O Dios ha querido que nosotros en el tiempo que estemos en la tierra
le sirvamos predicando y proclamando el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que todos somos llamados, y no quiero que se malinterprete esto. No estoy diciendo que son apóstoles, ¿sí? Por favor, no creemos en esas cosas. Lo que estoy diciendo es que de la misma manera que el apóstol Pablo fue llamado a predicar el Evangelio y a ver y a experimentar lo que significaba sufrir por causa de Cristo, de la misma manera nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Hay algo que se llama la Gran Comisión y es para todos. Ahora, un segundo punto, una segunda implicación de este llamado ahora es para la iglesia de Corinto. Y hermanos, en esto quiero detenerme por un momento. El ser llamados por Dios o el llamamiento de Dios para nuestra vida tiene una gran implicancia. No solamente son beneficios, no solamente nos beneficiamos de la salvación eterna que Cristo nos ha dado, también Dios nos llama a hacer diferentes cosas. Debe haber frutos en nuestra vida. No es solamente un llamado y me quedo sentado para esperar que Cristo viene o que Cristo venga como hacían los tesalonicenses. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, sí, es verdad, Cristo viene, pero mientras Cristo viene, ustedes tienen que estar haciendo esto y lo otro. Una parte muy importante que debemos entender y que vemos en el texto bíblico hoy es que aquellos que han sido llamados no solamente son llamados al servicio, como es, por ejemplo, el apóstol Pablo, que dice él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, sino que también aquellas personas que son llamadas son sí o sí parte de la iglesia de Dios. No podemos decir ser llamado por Cristo o no podemos creer haber sido llamado por Cristo y no formar parte de la iglesia de Dios. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo es confrontado por el Señor, lo primero que hace es ponerse bajo la autoridad que Dios había puesto en ese momento. Luego de varios años encontramos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 15 yendo a dar cuenta. ¿A quién? ¿A quién fue a dar cuenta? A la iglesia de Dios en Jerusalén. Ahora, pero ¿quién representaba a la autoridad en ese momento de la iglesia de Jerusalén? Bueno, estaba el apóstol Pedro, estaba Juan y también Santiago. Lo que quiero apuntar, hermanos, es que dentro de la iglesia nosotros vivimos un orden de parte de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque algunos toman la idea de hoy ser iglesia online y algunos dicen, bueno, John MacArthur, mi pastor. Hermano, John MacArthur ni siquiera te conoce. Mi pastor es Sugel Michelin. Yo quisiera también que sea mi pastor, pero no. Hay veces hago ese chiste con el pastor Paul Washer, no digo mi pastor, pero él no fue mi pastor, no es mi pastor. Hermano, Dios te ha puesto en una iglesia en la cual Él trae a esta iglesia un orden. Y si estás en esta iglesia necesitas ser pastoreado, ser mentoreado. Y no estoy hablando solamente de mí, tenemos líderes dentro de la iglesia que pueden mentorear tu vida. Ahora, lo que necesitamos hacer es ponernos bajo esas autoridades. Pablo, aún siendo el gran apóstol, él fue a rendir cuenta a aquellos líderes de Jerusalén.
Pero Pablo también les dice a estos hermanos que están en Corinto de que ellos deben ser y son llamados a formar parte del pueblo santo de Dios. Es interesante porque Pablo da las dos ideas de iglesia, la idea de iglesia universal y la idea de iglesia local. No sé si se dieron cuenta en el versículo 2. A los que están en la ciudad de Corinto, o sea, la iglesia local, y más adelante dice, santificados en Cristo Jesús y llamados a formar parte del pueblo santo, con todos los que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Iglesia universal. Sea como sea, somos llamados a ser parte de los dos. Somos llamados a ser parte de la iglesia local, bajo la autoridad de la palabra de Dios, en la cual bajo esa autoridad está el liderazgo de nuestra iglesia, jamás por encima, siempre por debajo de la palabra de Dios, sometiéndonos a la palabra de Dios, cada uno de nosotros, pero nosotros, los que estamos liderando la iglesia, intentamos guiar a la iglesia del Señor en la palabra de Dios. Pero también somos parte de una iglesia universal en la cual debemos orar para que el nombre del Señor siga siendo invocado en todas partes. Debemos reconocer el señorío del Señor también en ellos, también como en nosotros, orar por eso. Debemos exhortar a que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo sea en verdad el Señor de ellos y nuestro Señor. Por eso también es que nos involucramos como iglesia local solamente con iglesias bíblicas. Todos y cada uno de nosotros somos también llamados, por tercer lugar, a invocar el nombre del Señor. ¿Ves por qué es tan importante que hoy te conectes? ¿Qué pasa con aquellos que no están conectados? Hermanos, les aseguro de que si por una razón o por alguna razón no están conectados, es muy, pero muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy, pero muy difícil de que en este mismo momento esas personas estén invocando el nombre del Señor. Te pregunto a vos que estás conectado, ¿qué estarías haciendo en este momento si no estuvieras en el culto o en la reunión online? ¿Estarías preparando los fideos? ¿Estarías preparando el asado? ¿Ven qué fácil cambiamos nuestras prioridades? Nosotros somos llamados a invocar el nombre de Dios y hermanos, no importa si te estás muriendo de hambre, no importa si estás en la situación más terrible de tu vida, no importa si hoy la enfermedad se está llevando lo último que tenés. ¿Qué importa eso? No importa si te han abandonado absolutamente todas las personas. No importa, hermano, hermana, si no hay nadie a tu alrededor exaltando el nombre de Dios. Has sido llamado y has sido llamada en todo lugar a invocar el nombre y en todo tiempo el nombre de nuestro Dios. Somos llamados a invocar el nombre de nuestro Señor. Para terminar, quiero ver la última implicación que tiene este llamado para nosotros.
La verdad tenía como 4 ventanas para leer algunas definiciones del llamamiento eficaz. Después, quien quiera puede buscar en la Confesión de Fe de Westminster, hay una definición extraordinaria acerca del llamamiento eficaz. Pero por último quiero leer la última implicancia, luego de dar esta acción de gracia del apóstol Pablo y luego de haber hablado acerca de las riquezas espirituales que estas personas tenían en medio de la iglesia, luego de haber hablado acerca de que ellos estaban y tenían todo y absolutamente los dones, el apóstol Pablo les va a mostrar que hay una necesidad por encima de todo lo que nosotros podamos experimentar, y es que no solamente hemos sido llamados a ser parte de la iglesia, no solamente hemos sido llamados a proclamar el evangelio, a servir a Dios, no solamente hemos llamado a ser santos, apartados por Dios, no solamente hemos sido llamados a invocar el nombre de Dios en todo tiempo, en todo lugar, sino que por último el apóstol Pablo nos dice lo más importante es que hemos sido llamados a tener comunión con Cristo. Versículo 9, Dios, que siempre cumple sus promesas, es quien os ha llamado, presten atención a eso, a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo yo puedo llegar a saber, primero, que soy salvo, luego que soy escogido y luego de que Dios me ha llamado? ¿Cómo yo puedo estar convencida de que soy parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia de Dios? ¿Cómo puedo estar convencido de que yo he sido llamado a santidad si veo mi vida y bueno, mucha santidad no veo? ¿Cómo puedo yo estar convencido de que he sido llamado a salvación si la verdad es que no me interesa mucho invocar el nombre de Dios en todo tiempo, en todo lugar? Si la verdad me gusta más quedarme durmiendo hasta las 12 del mediodía un domingo, o prefiero estar haciendo el asado o cocinando los fideos antes que estar con mis hermanos. ¿Cuál es la señal principal de que en verdad muestre en mi vida que he sido llamado por Cristo o por Dios? ¿Cuál es la señal de que he sido escogido por Dios? El apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros somos salvos, somos unidos a Cristo Jesús. Hay una unión. En la teología sistemática o en la teología se la nombra como la unión hipostática del cristiano, la unión mística del cristiano con Cristo. Es el momento en el cual el hombre pecador es limpiado de todos sus pecados y entonces se une en santidad, en amor, en gracia, en paz con Cristo. Y esta unión es pero tan fuerte que Cristo va delante de la presencia de Dios, el Padre, y nosotros somos llevados con Cristo a la presencia de Dios el Padre. Y el Padre en amor y en gracia nos acepta, no por nosotros, sino por Cristo. Nosotros ahora estamos unidos al Hijo.
y por eso podemos estar ante la presencia del Padre. El llamamiento eficaz de Dios se ve claramente en la comunión que tenemos con el Hijo. Hermanos, seguramente tenés un montón de problemas, créeme que yo también. Seguramente te cuesta orar, a mí me cuesta horrores. Horrores. Seguramente hay un montón de prioridades puestas en tu cabeza y no está habitualmente el servicio a Dios o la lectura de la palabra o la oración. Y créeme que a mí me pasa exactamente lo mismo. Tal vez estás viendo tu vida y decís, pero yo no sé si entro en esa calificación de santo particularmente. Y otra vez, créeme que me pasa exactamente lo mismo. Pero hay una cosa que me pasa cada mañana cuando estoy en el colectivo yendo a mi trabajo. No sé si cada mañana, pero cada tanto me pasa. Aquellos días donde veo miseria alrededor mío o dentro mío. Aquellos días donde me veo muy, pero muy alejado de la presencia del Señor. Aquellos días donde me cuestiono particularmente qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer para Cristo. Aquellos días donde viene el desánimo porque creemos que no estamos haciendo lo suficiente ni para la iglesia ni para Dios. Aquellos días donde pensamos y decimos tal vez otra persona lo pueda hacer mejor. Es en aquellos momentos donde hay un llamado de parte de Cristo a tu corazón, y por lo menos eso me pasa a mí y a mi corazón, para que yo nuevamente vaya y mire su rostro. Para que nuevamente pueda observar detenidamente su cruz. Para que nuevamente pueda observar su belleza. Y yo me sienta absolutamente atraído a Él, a estar otra vez con Él. Hermanos, la comunión con Cristo jamás se termina. Hay un texto que siempre lo repetimos una y otra vez, pero no nos damos cuenta de lo que habla, o por lo menos yo no me doy cuenta mucho de lo que habla. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. ¿Hay algo que nos puede separar del amor de Cristo? La comunión con Cristo es la distinción de cada creyente y del llamado de Dios a la vida de estos cristianos. Quiero que terminemos con esto. Miremos nuevamente a los Corintios. Vamos hasta ahí. Vemos esta ciudad en medio de pecado. Vemos a esta ciudad con el orgullo en el cual ellos se sustentaban para decir y llamarse gran ciudad. Vemos a diferentes religiones paganas, idólatras, alrededor de esta ciudad. Y vemos una iglesia naciente. ¿Quiénes son estas personas que ahora forman parte de la iglesia de Corinto? Bueno, son aquellos
que hace unos días estaban en el templo haciendo cosas que no vamos a nombrarlas. Son personas que han vivido el pecado de una manera extrema. Son personas, hombres y mujeres, que vivieron toda su vida dándole rienda suelta a su concupiscencia, a su pecado, a su naturaleza. Sin embargo, han sido llamados por Cristo. Pablo les predica el Evangelio y ellos vienen a Jesús. Y hermanos, por favor, esto nos muestra la realidad que hoy podemos vivir cada uno de nosotros. Seguramente más de uno se está sintiendo parte de esta iglesia de Corinto. Porque dice, si yo estuviera en el tiempo de la iglesia de Corinto, seguramente el apóstol Pablo me marcaría algún horror de mi parte. Seguramente estaríamos luchando, peleando con nuestro pasado, con lo que nos arraiga al pasado. Seguramente estaríamos pensando o dudando de si Dios nos llamó o no. Lo que sé es que el apóstol Pablo llama a estos hermanos, a estos hombres y mujeres pecadores que todavía continuaban luchando, peleando con su pecado, los llama llamados. Cuando leía esta semana una y otra vez este texto, recordaba el momento en el cual Cristo me había llamado particularmente. Porque de verdad, si hubo una semana en la cual dudé de mi llamado, fue esta. Y no estoy hablando del llamado al servicio, no estoy hablando del llamado de Dios. Pero una y otra vez me daba cuenta de que el llamado de Dios en mi vida había sido por gracia. Observaba de dónde había venido y cómo había estado hundido en el pecado. Veía cuánto luchaba con un montón de cosas en mi corazón, en mi mente, y una y otra vez venía la palabra gracia a mi vida. Me daba cuenta de que aún todos los dones que otros pueden ver en mi vida, pero Fernando, vos predicás y alguna vez te dice, mirá lo que vos sabés, mirá cuánto hacés, sos tan joven y hoy estás pastoreando una iglesia y tenés un buen trabajo y me doy cuenta que cada una de esas cosas no valen absolutamente nada si no hay una verdadera comunión con Cristo. Hermanos, hemos sido llamados a tener comunión con Cristo, a estar unidos con Él. Dios quiera que podamos, como iglesia, empezar a ver o vernos como los tesalonicenses, ¿sí? Casi, por así decirlo, la iglesia perfecta, que el problema más grande que tenía es que algunas sectas se estaban metiendo dentro y rápidamente ellos dijeron, no, esto no es correcto. El problema que tenían los tesalonicenses es que algunos eran medio flojos y nada más. O tal vez no, tal vez nos veamos a nosotros mismos y nos vemos como los corintios, llenos de pecado, arrastrando cosas de nuestra vida pasada,
lleno de inmoralidad. Pero sin embargo, sea cual sea nuestra circunstancia, es lo que va a marcar la diferencia en nosotros, es cuánta comunión tenemos con Cristo. Si estamos en verdad unidos a Él o no. Tenemos un tremendo desafío de acá en adelante con Primera de Corintios. Que el Señor nos exhorte y que el Señor revele lo que hay en nuestros corazones por medio de su palabra. Oramos. Señor, gracias por este tiempo y gracias sobre todo porque, Señor, a pesar de todo lo que estamos viviendo en este tiempo tan difícil, creo que vos lo que estás haciendo es mostrar a cada uno de nosotros nuestro llamado. Gracias, Señor, porque sé que más de uno que han estado escuchando esta transmisión van a preguntarse en este día si en verdad han sido llamados. Eso hace tu palabra, Señor, nos confronta. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte también por mi vida, Señor. Necesito estar en comunión con vos. Señor, queremos pedirte por aquellos que no están participando de tu iglesia, que están siendo rebeldes a tu palabra. Señor, si hay alguno de ellos en los cuales no han sido llamados, te rogamos que tu Espíritu Santo los llame a salvación, a servicio, a formar parte del cuerpo, a formar parte de la iglesia de Dios, a invocar el nombre de Dios, a tener comunión con Cristo. Señor, alabamos tu nombre en esta mañana, mediodía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a estar informando esta semana si no hay ninguna información o si no hay ninguna restricción para el fin de semana que viene. Vamos a estar informando a aquellas personas que pueden concurrir al domingo, a la reunión dominical. Pedimos por favor que si no estás en la lista, no vengas. Vamos a continuar transmitiendo por Facebook, así que seguramente si no te toca este domingo, te va a tocar el próximo domingo, pero estemos atentos a esto, ¿sí? Didi va a estar mandando en el grupo de la iglesia cómo vamos a estar haciendo. Es obligación, hermanos, por favor, no quiero el domingo tener que exhortar a nadie por no usar el barbijo. Yo no lo estoy usando ahora por una cuestión de que no puedo, pero es obligación. Y persona que vea sin barbijo, vamos a llamarle la atención para que pueda utilizar el barbijo. Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo. Recuerden, el día del Señor no se termina ahora, continúa. Seguí meditando en el Señor, seguí en comunión con otros hermanos. Si podés, visitá a otros hermanos, llamá a otros hermanos, escribí a aquellos hermanos que no estuvieron. Y Rodri va a estar mandando entre hoy y mañana o pasado mañana el link para sumarnos al Zoom, ¿sí? Para el tiempo de oración. Por favor, sería bueno que nos confirmen todos los que van a estar participando en el tiempo de oración. ¿Por qué?
así nos sacamos una cuenta de Zoom para nada, ¿sí? Así podemos tener la cuenta de Zoom y se puede utilizar. Solamente eso, Dios les bendiga y nos estamos viendo a los que les toca el domingo. Bendiciones.